En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre este concepto que es el de presupuestos mínimos. Y para llegar a este concepto es importante hacer un análisis histórico sobre este tema. Nuestra Constitución Nacional, su última reforma es en el año 1994, donde incorpora un artículo precisamente, que ya lo han visto previamente en los foros, que es el artículo 41, vinculado a la protección del ambiente. Bueno, pero para llegar a esa protección del ambiente, vemos que previamente había una gran confrontación respecto a los recursos naturales. Ustedes vieron uno de los conceptos que es el federalismo de concertación. Bueno, previamente, antes de llegar a 1994, se presentaba un federalismo de confrontación, donde no se sabía bien los recursos naturales a quién pertenecían, si a las provincias o al Estado nacional. En la Constitución de 1857 a 1860 no se establece esto explícitamente. Hay una reforma a la Constitución que es bastante integral, que es la de 1949, en el gobierno de Juan Domingo Perón, que establecía que los recursos naturales eran federales, eran nacionales, le pertenecían al Estado-Nación. Bueno, esa Constitución luego es dejada sin efecto por un gobierno dictatorial en 1955, y quedamos ahí a la espera durante muchos años hasta que se establezca estos lineamientos. Bueno, es así como previamente a la Constitución de 1994 tenemos distintas declaraciones internacionales de ambiente, 1972, Estocolmo, Suecia. Como les comentaba, en 1972 se establece esta declaración de Estocolmo sobre el ambiente. Bueno, y ahí vemos que se utiliza una noción que es la de ambiente, y se establece una confrontación entre términos, ambiente y medio ambiente. La noción de ambiente viene a plantearnos que todos formamos parte del mismo, a diferencia de la noción de medio ambiente, donde se entiende que nosotros somos el centro del planeta y tenemos los recursos para servirnos de él y no pensar en los costos que dejamos, ¿no? en las consecuencias. Entonces la mirada ambiental plantea que todos somos parte del ambiente y hay que cuidar el mismo. Es así como llegamos en 1993 al Pacto Federal, este acuerdo entre las provincias con la nación respecto a qué metas se van a tener sobre los recursos naturales, cómo se va a dar esa colaboración entre el Estado federal y las provincias. ¿Cómo se le baja eso? Llegamos al año 1994, reforma de la Constitución Nacional. El artículo 41 establece la protección del ambiente. Es así como determina que tenemos todos un derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, que la satisfacción de las necesidades deben ser racionales de los recursos naturales. Y nos plantea una mirada, una ética intergeneracional, donde establece que hay que proteger el ambiente para las generaciones presentes como futuras. Luego nos hace algunas menciones respecto a la cuestión de la educación ambiental, de la información ambiental, y nos establece esto que nos lleva a la clase del día de hoy, que los presupuestos mínimos ambientales van a ser establecidos por el Congreso de la Nación, y las provincias van a tener la potestad de complementarlos. Bueno, pero ¿qué significa esto de los presupuestos mínimos? Recién en el año 2002 llegamos a la Ley General del Ambiente, Ley 25675, que establece los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos son entendidos como una tutela que se brinda de manera jurídica, ambiental y uniforme para todo el país. Es decir, para hacerlo bien claro, es la base mínimo de derechos y obligaciones que tienen que respetar todas las provincias sobre una cuestión ambiental. Por lo tanto, ese piso mínimo de derechos tiene que ser respetado. Esto está vinculado con uno de los principios que establece esta ley, que vamos a ir analizando algunos brevemente, que es el de progresividad. Es decir, que una vez que el Estado Nacional establece una ley de presupuestos mínimos, no puede retrocederse en esa protección. Sí, las provincias pueden avanzar. Por eso ahí va la vinculación. Las provincias tienen la potestad de sancionar leyes de presupuestos mínimos, pero que no contradigan a la del Estado-Nación. Entonces, tiene que tener esa mirada de complementarla. Bueno,
Otro artículo interesante en la Constitución Nacional es el artículo 43. El artículo 43 nos habla de lo que es la acción por la cual hay ciertos sujetos que establece la Ley General del Ambiente, que son las personas damnificadas por un daño ambiental, el defensor del pueblo, que tenemos defensor del pueblo a nivel nacional, provincial, municipal, las ONGs que tengan en su objeto social la cuestión ambiental, van a poder hacer un reclamo que se llama amparo ambiental. Y otro artículo interesante que nos trae la reforma de la Constitución de 1994 es el número 124. ¿Por qué? Porque este artículo determina que los recursos naturales son provinciales, son dominio de las provincias. Entonces acá se establece un federalismo de concertación, porque antes planteábamos esto de que había muchas dudas si los recursos naturales eran federales o de las provincias. Bueno, son de las provincias. Entonces las provincias pueden regular en materia de estas cuestiones de recursos naturales, siempre y cuando respetando lo que son las leyes de presupuestos mínimos que establece el Congreso de la Nación. Leyes de presupuestos mínimos, que les voy a dar algunos ejemplos y que ya iremos viendo en las clases. Bueno, tenemos una ley de presupuestos mínimos del agua, otra de glaciares, otra de bosques, de residuos domiciliarios. Muchos plantean que la ley de educación ambiental también es una ley de presupuestos mínimos, una ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Bueno, hay una gran cantidad de normativas. Todas esas normativas, luego las provincias pueden complementarlas, pero tienen que respetar lo que establece como derechos y obligaciones. Bueno, así es como llegamos a la Ley General del Ambiente. Esta ley es la ley marco en esta temática, según la doctora Maistegui, que es una gran trabajadora en esta temática, plantea que esta ley llegó para ambientalizar el derecho, es decir, darle una mirada de sustentabilidad al derecho, que antes no se planteaba. Y la sustentabilidad también es importante que lo tengan en cuenta como concepto, que va un poco sobre tres miradas. La sustentabilidad va sobre la cuestión del cuidado del ambiente, va sobre la cuestión económica y sobre la cuestión social. Tiene tres aristas, tres vías. Entonces, al momento de realizar una actividad humana que impacte en el ambiente, se tienen que tener en cuenta cómo se va a proteger el ambiente, la cuestión económica, qué beneficios trae económicamente y que eso sea sustentable, ese tipo de actividad, y socialmente qué beneficios trae. Es decir, que busca una mirada integral sobre el tema. La Ley General del Ambiente es muy interesante para ir analizándola porque en su artículo 2 nos establece lo que es la política ambiental. Y entre la política ambiental podemos ver, por ejemplo, leerles algún ejemplo, nos plantea promover, mejorar la calidad de vida, fomentar la participación social. Previamente ustedes en el foro ya participaron con la cuestión de la participación ciudadana en su momento. Bueno, también nos habla de la cuestión de la educación, asegurar la conservación de la diversidad biológica. Pensemos en esto, el ambiente contiene esto, flora, fauna, son distintos elementos que forman parte del mismo. Bueno, entre sus artículos, el artículo 6 es el que nos brinda ese concepto respecto a presupuestos mínimos. El artículo 4 es muy interesante porque establece una serie de principios ambientales que se van a regir para todos los dilemas que haya sobre distintas actividades. En ese sentido, uno de los principios más relevantes son el preventivo y el precautorio. ¿Por qué? Porque el preventivo nos plantea que hay que estar adelantándose, es decir, hay que tratar de prevenir el daño que se pueda generar en el ambiente. Cuando ya sabemos que hay cierta actividad que genera un impacto, bueno, esta ley nos va a traer algunas herramientas sobre cómo prevenirlo. Luego está el principio precautorio, que nos plantea que ante caso de falta de certeza científica o una duda razonable, se tiene que proteger el ambiente. Es decir, que esto nos brinda una mayor prevención, más amplia, el precautorio. Tenemos luego un principio que es el de equidad intergeneracional, esto de que les planteaba recién, que la satisfacción de las necesidades de los seres humanos tiene que tener en cuenta las generaciones presentes como futuras, esa mirada ética. Luego nos habla de un principio de congruencia, tiene que haber una congruencia entre la normativa nacional
y provincial, es decir, la provincial no puede contradecir estas leyes de presupuestos mínimos. Tenemos luego un principio de responsabilidad. Esto es muy importante. El daño ambiental es el único daño reconocido en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece distintos derechos, pero el único daño que reconoce expresamente es el ambiental. Y este daño tiene la característica que es objetivo. ¿Qué significa que es objetivo? Que hay una responsabilidad por quien cause el daño. Es decir, que se entiende que por el tipo de actividad que se está desarrollando, ya se da por hecho que va a generar un impacto en el ambiente y hay una vinculación y un concepto que es responsabilidad del causante. Pensémoslo, por ejemplo, en el ejemplo de una industria que está haciendo el vuelco de ciertos efluentes, sabe que ese tipo de actividad va a generar un daño, entonces es responsable en sí mismo. A diferencia, bueno, de otras materias como la penal, donde hay que aportar la prueba. Bueno, acá la prueba que se va a aportar se invierte la carga probatoria, se denomina, es decir, que va a ser quien esté acusado el que va a tener que probar que no dañó el ambiente. Otro de los principios que tenemos está vinculado a la solidaridad, es decir, cuando haya ciertos recursos que sean compartidos entre nación y provincias, tiene que haber un trato en conjunto, por eso va un poco vinculado a la cuestión de la cooperación, que es otro de los principios. Luego tenemos el principio de sustentabilidad vinculado un poco a la gestión en sí mismo. Respecto a otro de los artículos interesantes, es el de la competencia judicial, que se entiende que, bueno, va a depender a la materia y en la jurisdicción de cada una de las provincias, pero cuando haya una cuestión interjurisdiccional, es decir, que el tema ambiental aboque a más de una provincia, va a intervenir la justicia federal. Luego en la clase de residuos vamos a verlo brevemente también, que es la causa Mendoza, que está vinculada a la cuestión de Acumar y esa limpieza del riachuelo que abarca varios municipios. Bueno, ahí es interjurisdiccional porque abarcó varios municipios, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y también responsabilizó al Estado Nacional. Entre los instrumentos más importantes de la Ley General del Ambiente, vale destacar el ordenamiento ambiental del territorio. Esto es muy importante porque nos permite determinar sobre qué zonas se pueden realizar ciertas actividades. Cada uno, según las provincias en las que esté residiendo, va a ver que tiene una legislación particular donde se dice, bueno, esta es una zona industrial, esta es una zona productiva, agrícola, ganadera. Bueno, eso es importante, el ordenamiento territorial que lo desarrollan las provincias y a veces más precisamente los municipios. Hoy en día no tenemos a nivel nacional una ley de ordenamiento territorial ambiental y que sería realmente muy importante. Luego contamos con el instrumento de la evaluación de impacto ambiental. Instrumento muy interesante que ustedes lo han mencionado previamente en los foros, que consiste en un estudio de impacto ambiental que tiene que presentar para ciertas actividades quien quiera una autorización de una administración, de una autoridad ambiental. Por ejemplo, una industria que se quiera radicar para desarrollar cierto tipo de actividad, va a tener que requerir un estudio de impacto ambiental, va a tener que presentarlo ante la autoridad y va a haber un procedimiento administrativo donde se va a evaluar cuál es el impacto positivo y negativo, para que esto después tenga, según el caso, una declaración de impacto ambiental. Bueno, va a ir variando según las provincias. Luego nos plantea, entre los otros instrumentos, la cuestión de la educación ambiental. La educación ambiental estaba en la Constitución de 1994, estaba en esta Ley General del Ambiente, pero hace unos años se ha generado esta ley que es muy importante, que también lleva el nombre de Pino Solanas, que fue un gran impulsor en la materia ambiental. Luego, esta normativa nos va a hablar sobre el daño ambiental, va a tener un apartado específico, nos va a brindar un concepto de quiénes son los que pueden reclamar, esto que les mencionaba hace un rato, que va a estar a cargo de el Estado Nacional, provincial, municipal, la Defensoría del Pueblo, quien esté realmente damnificado va a poder reclamar la recomposición del daño ambiental. Pensemos que el daño ambiental es una situación que es muchas veces invisible, imperceptible, es continuo, por eso tiene estas características de que hay una responsabilidad en quien genera un
daño. Bueno, después nos establece la cuestión de un seguro ambiental, porque cuando planteamos esta idea de que quien causa un daño va a tener que hacerse cargo, bueno, va a tener que contratar un seguro específico para cubrir ese daño, y en el caso de generarlo, se saldará por ese lado. Pensemos también esta cuestión, muchas veces no se puede recomponer de manera integral el daño en el ambiente, sino que esto lleva mucho tiempo porque son daños sistémicos. Pensémoslo de esta manera, cuando sucede lo que son incendios en el delta, en los humedales, son cuestiones que llevan muchos años poder recomponerlo. No es una cuestión de buscar, en muchos casos a veces cuando pasa con bosques nativos, replantar, sino que a veces hay zonas que han sido devastadas y llevan muchos años en remediarse el daño ambiental. Luego nos brinda otro de los instrumentos, que es el de la información ambiental. Hay una ley de acceso a la información ambiental a nivel nacional. Esto es para que cualquiera de nosotros pueda hacer un pedido ante la administración pública sobre ciertas cuestiones, proyectos o ya obras que se estén desarrollando en materia ambiental. Esto lo puede hacer cualquier persona, se busca también bajar el formalismo y que ante la simple petición y pidiendo la información sobre qué estado está un proyecto. Y así es como también hace unos años se estableció un acuerdo regional, acuerdo de Escazú, que Argentina ha ratificado, que brinda también mayor celeridad en este pedido de información sobre lo que está haciendo el Estado en materia ambiental. Luego está el instrumento de la participación ciudadana, ya lo hemos mencionado, y por último establece, a su vez, una ratificación de acuerdos. Y en este sentido, como ratificación de acuerdos, nos habla sobre la constitución del COFEMA, este organismo que ustedes ya han visto previamente, que tiene esta idea de buscar el federalismo de concertación, y también nos ratifica lo que es el Pacto Federal Ambiental, que es de 1993. Bueno, este ha sido como una pequeña síntesis sobre la cuestión de presupuestos mínimos y respecto a la Ley General del Ambiente.